Entonces dice así en Mateo 4, del 23 al 25. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Padre Santo, gracias, Señor, por la palabra que traes hoy. Gracias por ser tan maravilloso, Señor. Gracias por Jesús, porque Él se esforzó, Señor, en todo instante para llevar tu palabra, Señor, y lograr que las personas llegaran a tus pies y allí tuviesen sanidad. Y aquí mencionan las sanidades físicas, Señor, pero también sanidades del alma, Padre, porque habían endemoniados, porque habían lunáticos, Señor. Ayúdanos, Padre, a nosotros también como iglesia llevar a la gente a tu presencia, pero primero presentarnos nosotros para que tú obres en nuestras vidas, Señor, que tú sigas siendo famoso, lo eres, pero aún lo sigas siendo más a través de la obra que nosotros hagamos predicando de ti. Gracias, Santo Señor. Señor, y que sea tu Espíritu Santo usándome, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, porque Él nos recuerda, Él nos enseña y Él nos redarguye, Padre amado, y lo necesitamos. Te necesitamos a ti en este lugar, que seas tú obrando este momento de culto, Señor, que seas tú el exaltado y el glorificado. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces vamos a analizar esta porción de Mateo 4. Perdón, me toca así, es que no me tomé la sopita de pequeña, eso acá me lo han estado reclamando, entonces para que me puedan ver me toca así de lado. Bueno, entonces dice así, volvamos a repasar, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, es decir, no le faltó ni un pedacito, ni uno. Él tuvo todo el cuidado de que estando en Galilea todos lo conocieran. Y mire lo que hacía allí, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. O sea, no fue un paseo, no fue, ay, vamos a conocer la región, no. Él estaba entrando a cada lugar y les estaba enseñando la palabra del Señor. Eso es lo que él hacía. Entonces dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Esta aclaración es válida, aunque no diré, ay, pues eso es lógico. Pero resulta que es que evangelio también los reyes daban buenos, ese evangelio es buena noticia, así que los reyes podían dar una buena noticia y eso sería un evangelio. Pero él dice el evangelio, las buenas nuevas del reino. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios que Jesús estaba dando a conocer en esas sinagogas en Galilea. Y mire, y luego dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, que la palabra siempre debe de ir unida a sanidades, sean físicas, sean emocionales y lógicamente del espíritu, siempre debe de ir unido. También dice algo muy chévere, dice, y se difundió su fama por toda Siria. Entonces, ¿por qué se pudo haber difundido su fama? Porque los que estuvieron allí salieron a predicar, salieron a contar, ven, yo estaba ciego y Jesús me sanó, ven, yo estaba cojo y Jesús me sanó, ven, yo estaba dolido, me dolía mi corazón por lo que estaba ocurriendo en mi casa y Jesús me sanó. Entonces salieron y mire que dice Siria, y resulta que Siria no es Israel. Siria está al norte de Israel, está en la parte superior de Israel, o sea que llegó su fama a otros países y eso no debe de cambiar ahora. Y luego dice, y entonces de allá de Siria dijeron, uy, tenemos al que sana. Y entonces dice, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, diversas. O sea, todo tipo de enfermedad. Y de una vez les voy haciendo la invitación, ven, analicemos qué enfermedad tendré yo, una enfermedad del cuerpo, una enfermedad emocional, del alma, o cómo estará mi espíritu, porque dice de diversas enfermedades.
de todas las dolencias, dice los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los sanó, o sea, no hubo quien dijera, llegué a Jesús y no pasó nada. En nosotros, siempre que nos acerquemos a Jesús, debe de haber un cambio en nuestra vida. Él siempre nos habla a través de su palabra, siempre, y siempre ha de desear sanarnos, sea lo que tengamos. Y luego dice en el 25, y le siguió mucha gente de Galilea. Él llegó a esa región, les predicó el evangelio, sanó, y ahora la gente se fue tras él. Pero mire que no solo fue de Galilea, sino de Decápolis, y ya veíamos en alguna otra prédica que Decápolis significa que son 10 ciudades unidas en una misma zona. Y luego dice de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, Jesús hacía bien su trabajo, pero él iniciaba siempre con predicar la palabra y sanar. Y él recorrió toda Galilea, toda completa. Y ahora vamos a ir a la porción que nos corresponde hoy, que está en Mateo 15. Este de Mateo 4 es el preámbulo. Entonces Mateo 15 y del versículo 29 al 31. Dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces, acá ya vemos que Jesús parece que obró de una manera diferente. Pero lo primero fue que nuevamente llega a Galilea. Y es que Galilea es una región muy importante para Jesús, pues él allí fue criado. Después de que él nació en Belén, poco tiempo después, ya el ángel le dijo a José que el rey Herodes había muerto, que era quien lo quería matar, que podían volver a Galilea. Y allá cuando podían volver a Galilea. Pero entonces cuando José ve que está el hijo de Herodes aún reinando, que es Arquelao, él dice, no, yo me voy a ir a Galilea, yo protejo la vida de Jesús. Protejo la vida de mi hijo. Y se fue a Galilea y Jesús vivió allá en la ciudad de Nazaret. Entonces, Galilea es muy importante para Jesús porque vivió allí. Porque además allí fue bautizado por Juan el Bautista. Allí en Galilea Juan era donde bautizaba, era allí. Y entonces Jesús allí fue bautizado. Lo tercero es que la mayoría de los discípulos que Jesús nombró eran de Galilea. De las diferentes ciudades de Galilea eran sus discípulos. O sea, finalmente él dijo como busquemos de nuestra gente, y además porque él sabía que era gente que a pesar de que los menospreciaban, porque inclusive Natanael dice de Galilea, de Nazaret puede salir algo bueno, pero resulta que era gente que sí estaba escuchando la palabra. Y por último, lo que vimos en Mateo 4, y es que él allí predicó la palabra en todas las sinagogas y sanó a la multitud. ¿Listo? Entonces Jesús llega a este lugar, nuevamente a Galilea. Llega allí a Galilea, pero ¿ven la diferencia? ¿Él siguió recorriéndola o qué hizo? Veamos ahí en el versículo 29 de Mateo 15. ¿Qué dice? Él subió y ¿qué? En el 29, ¿cómo dice? Exacto, él llegó a Galilea, se subió a un monte y se sentó. Esta vez él no se puso a recorrer la zona, no entró a las sinagogas porque ya había hecho el trabajo. Y él ahora estaba tomando su lugar como rey, como Señor, y llegó y se sentó en el monte y se sentó a esperar, a ver qué pasaba. ¿Y qué ocurrió? Dice
dice, y se sentó allí. Entonces pasamos al 30. Y dice, y se le acercó mucha gente. Hasta ahí, paremos un momentico. Y se le acercó mucha gente. O sea que igual la gente sí estaba atenta a ver dónde estaba Jesús. A pesar de que él se subió a un monte. Y cuando yo estaba buscando, dije, eso es que Galilea tiene un montecito. Voy a buscarlo. Pues no. Resulta que Galilea está llena de montes, sí tiene un valle, sí hay valles y en esos valles se siembran cereales, pero tiene varios montes y hay un monte que inclusive decía que medía 1220 metros de altura. Entonces imagínense, Jesús se hizo en un monte. Entonces eso también está mostrando a la iglesia, nosotros estamos pendientes de Jesús. ¿Qué quiere Él? ¿Dónde está? Estamos pendientes porque mire que Él no se mostró ante la gente, sino llegó y se sentó. Pero llegaron muchos y estos muchos son los que posiblemente estuvieron en Mateo 4, entre comillas, viendo y escuchando, viendo los milagros, las señales, los prodigios, pero también escuchando su palabra. Y nosotros como iglesia, y aprovechando que hoy no hay nuevos, hemos venido, Jesús ya se acercó a nosotros, ya nos predicó el evangelio. Somos antiguos en la vida de fe, o llevamos un mes, 2 meses, pero no somos nuevos. ¿Qué estamos haciendo? Porque mire que está mucha gente que hizo, trajo. Entonces escuchó la palabra de Jesús y dijo, aquí es mi salvación, en Jesús tengo la sanidad. ¿Cómo no voy a traer a mi vecino? ¿Cómo no voy a traer a mi familiar a Jesús? ¿Cómo no? Entonces ellos allí mostraron amor hacia su gente, amor hacia quienes lo rodeaban, porque a veces tenemos la familia bien de salud, pero sabemos de alguien en casa, sabemos de alguien en la empresa, sabemos de alguien en el colegio, en la universidad que está mal, está pasando por una situación de depresión, de angustia, de tristeza porque alguien ha faltado en su familia y no la acercamos a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Será que nos falta creer más? ¿Será que no creemos que Jesús pueda obrar? Mira que esta gente no lo dudó y estaba súper pendiente donde estaba Jesús para llevar a estas personas. Entonces en el 30 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Así que la labor de ellos no fue fácil. Imagínense subir a un monte con un ciego, con un manco, o con un manco de brazo, ay, perdón, sin un brazo, sin un pie, subir a un monte. O sea, Jesús tampoco se las puso fácil, dijo como venga, ustedes ya me escucharon, ustedes ya creyeron, ¿cómo es que van a traer a la gente? Y les soy sincera, muchas veces llevar a la gente a Cristo significa esfuerzo de nuestra parte. Casi siempre, porque uno quisiera que apenas escuchan la palabra, salgan corriendo ante Jesús, pero no, a veces no, esperen, no, todavía no, o esperes que realmente estoy enfermo, no puedo ir. Entonces nosotros acerquémonos y llevémosle la palabra, esforcémonos, debemos de ser una iglesia esforzada, porque a veces, me incluyo, somos muy facilistas. Ay no, pero es que ir hasta allá, pero decirle a esta persona no. Ellos se esforzaron porque llevaron a un ciego subiendo un monte. ¿Se imaginan? O sea, ellos no iban rápido, iban con toda la calma, y es lo que nosotros también debemos de hacer cuando acercamos a las personas a Cristo, con toda calma, con todo amor, hasta que esa persona llegue a los pies de Cristo y se postre. Y eso así titula la prédica, ven, postrémonos ante Jesús. Porque las personas deben de llegar ante Él. Y luego dice, bueno, ahora la pregunta es porque dice, llevó ciegos, cojos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Si nos damos cuenta, todo eso es físico. Y claro, Jesús sana la parte física, pero también a veces vemos que no ocurre eso. O sencillamente que nosotros no estamos enfermos físicamente. Entonces eso Jesús no aplicaría para los sanos, no aplicaría, porque si Jesús solo sana lo físico y acá estamos todos saludables, pues ¿para qué nos acercamos a Jesús? Pero sabemos, y también como leímos en Marcos 4, que habían lunáticos, que habían endemoniados. Y entonces, ¿qué les quiero decir? Jesús también sana el alma son las emociones.
Sí, eso también lo quiere sanar Jesús, no solo la parte física. Y allí les pido por favor que vayamos al Salmo 119, versículo 25 al 29. Salmo 119 del 25 al 29. Y vamos a estar pensando, Jesús no sana solamente lo físico. Mis amados, ustedes deben, y todos sabemos que a nuestro alrededor tenemos gente que está pasando situaciones difíciles y no es la parte física, es la parte emocional por lo que están viviendo. Entonces miren lo que dice en el 25, del 25 al 28. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Es decir, esta persona tiene su ánimo por el piso, independiente de la situación que esté viviendo. A veces es económica, a veces es por un familiar que no está bien, a veces es sencillamente porque no sabemos qué hacer con la situación que estamos viviendo. Entonces esa alma, ¿cómo está? Abatida hasta el polvo, o sea, estoy tirado en el piso, Señor. Y nosotros a veces vemos a esa persona que está sufriendo y no la acercamos a Dios porque no es algo físico, pero Él también sana el alma. Porque luego mire lo que dice, en el polvo hasta el alma, vivifícame según tu palabra. Estas personas que estuvieron cuando Jesús recorrió toda Galilea no tenían todas enfermedades físicas, pero su alma fue vivificada. Y por eso cuando ya vieron la oportunidad otra vez de acercarse a Jesús, llevaron más personas, no fueron solos, incluyeron a más personas. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor nos vivifica. Cuando nosotros leamos la palabra, busquemos eso. No solamente leerla de pronto de afán, ya tengo que salir a trabajar o ya es en la noche y debo de descansar, sino busquemos qué nos quiere decir el Señor, cómo nos quiere ayudar. Él siempre, la palabra nos va a vivificar, y vivificar es cobrar fuerza, cobrar ánimo. Eso es lo que nos está diciendo. Y luego en el 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Es decir, que esa persona estaba orando. ¿Ven? Entonces, claro, estamos viendo, retomemos, las personas llevaron a los enfermos a Jesús, pero no todos debieron de ser físicos. Jesús también sana nuestra alma, pero Él lo va a hacer a través de la palabra y cuando estamos en oración, porque si dice que te he manifestado mis caminos, es porque le estaba diciendo, Señor, me duele, no sé qué hacer, esta persona me dejó, o esta persona no quiere lo que yo le estoy diciendo y sé que estoy en lo cierto, o no tengo economía, Señor, o mi familiar está enfermo, Señor, y le estoy contando. Entonces, pero Él dice, y me has respondido. Dios siempre va a responder. Y esa es una de las cosas que vivifican nuestra alma. Y luego dice, enséñame tus estatutos, porque ya hemos encontrado dónde encontramos sanidad a nuestra alma, en la palabra del Señor. Entonces ahora debemos de desear que Él nos siga levantando. Enséñame, dice acá, enséñame tus estatutos, porque hay veces que no los entendemos, pero la palabra del Señor, cuando nos postramos y la buscamos con sinceridad, Él nos va a hablar, para que Él pueda sanar nuestra alma. Y luego dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. O sea, se deshace mi alma de ansiedad, o sea, que está pasando por esa situación difícil, pero Él vuelve y dice, susténtame según tu palabra. Entonces acá estamos hablando y mirando cómo la gente llevó a Jesús a mucha gente enferma, pero que no solamente la parte física, iglesia, para que hoy no digamos, esto no me corresponde a mí, porque también en nuestra alma podemos tener muchas aflicciones. Entonces postrémonos ante el Señor y digámosle, Señor, me está doliendo, no sé qué hacer, no sé qué camino tomar. Y Él va a venir con su palabra y nos va a dar esa sanidad que necesitamos. Entonces volvamos por favor a Mateo 15 nuevamente y seguimos leyendo allí. Dice,
estábamos en el versículo 30, donde la gente se acercó a Jesús, le llevó estos cojos, ciegos, mancos, cojos, y ya, están allí. Y luego dice, y lo pusieron a los pies de Jesús. Mis amados, la posición ante Jesús es humillados. Humillados, porque es que analicemos, sé que la persona estaba de pronto ciega, pero cuando dice lo pusieron a los pies de Jesús es que ellos se arrodillaron ante Jesús, lo estaban dando el lugar de Señor, el lugar de Salvador, el lugar del Dios que nos puede salvar, que nos puede sanar. Ellos se postraron a sus pies, los pusieron a sus pies. Sí, y hay veces nosotros llegamos de pronto de manera orgullosa ante Dios. Ay, Señor, pero ¿cuánto tiempo llevo acá pidiéndote por esto y nada? Ay, Señor, pero esta persona sigue enferma. Luego, ¿qué pasa? Luego no es que eres sanador. Ay, Señor, pero mira, no he visto la respuesta. Y mire que estas personas fueron puestas a los pies del Señor. Y esa debe de ser nuestra posición, a los pies del Señor. Entonces, que también analicemos eso. Puede que nuestra fe ya no esté sana. ¿En qué sentido? En que ahora venimos con orgullo ante Dios, ante Jesús, inclusive creyéndonos que no necesitamos de Él, que oramos porque ya hay que hacerlo siempre, leemos porque hay que hacerlo siempre. Pero no, debemos de llegar postrados ante sus pies cada vez que oramos, y allá en ese lugar secreto que estemos postrados. Y mire lo que ya dice acá el Señor, dice, ¿y lo sanó? Así como terminó Mateo, y lo sanó. O bueno, una de las porciones que leímos, y lo sanó. En este caso Jesús lo sanó, porque su palabra no ha perdido el poder. Ese poder de Dios sigue siendo el mismo de ese entonces, hace casi 2000 años, de hoy y de siempre. Él sana, Él sana nuestra alma, sana nuestro físico, Él nos sana, Él nos va a dar la paz que necesitamos y nos va a dar la sabiduría que necesitamos. No dudemos, Dios y Jesús es el mismo Dios, creó todas las cosas. Te creó a ti, la creó a ella, a Angélica, a Johan, a cada uno de nosotros nos ha creado. ¿Cómo no va a podernos sanar? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a poder sanar nuestro intelecto? Él no ha perdido el poder. Entonces a veces yo digo, uy, es que Dios, y realmente es que Dios es poderoso. Los llevaron y ninguno salió defraudado, ninguno dijo, no, yo fui ciego y volví ciego. No, entonces postrémonos ante los pies del Señor, y si bien es cierto, Dios sabrá en qué momento sana, porque he aprendido algo, y es que a veces no porque Él nos quiera ver enfermos, pero la palabra misma dice que Él va a usar las cosas malas en nuestro beneficio, con el fin de que les busquemos. Entonces, más bien analicemos qué ha pasado en nuestras vidas, por qué no ha ocurrido esta sanidad, o más bien será que Dios quiere que aprenda esto otro, no el por qué estoy enfermo, sino para qué, Señor. Y esta ansiedad o esta tristeza o este dolor o desesperanza, ¿a qué se debe? ¿Será que ya no estoy confiando en ti? ¿No te estoy buscando con ese corazón humilde como ellos lo hicieron? Y además analicemos las personas que iban enfermas, iban con esa esperanza. No, ellos, miren, un ciego, un manco, un cojo no camina un monte para ver si pasa algo. Y Dios hoy está aquí. Dios está acá, igual está en nuestro hogar, pero hoy está aquí porque estamos rindiéndole culto. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante Él? Y esperemos esa sanidad, porque Él lo puede hacer. Pasemos por favor al versículo 31. Entonces ya dice en el 31, de manera que la multitud se maravillaba, allí de Mateo 15. Entonces, ¿ven que antes fueron muchos los que llevaron? Muchos fueron los que llevaron, pero ahora habla de una multitud, por lo tanto multitud es más que muchos. ¿Qué les quiero decir? Que más gente se dio ahora cuenta de lo que Jesús hizo. Más gente, y nosotros como iglesia, miren mis amados, la gente necesita conocer de Dios.
Necesita conocer de Dios, que más gente escuche de Dios, que ya no seamos, si habemos acá, no sé, 80 personas, pues que en el transcurrir de la semana sean 100, 120 y así. Que la multitud, que no sigamos siendo los mismos. Igual también, me incluyo, hay veces uno se amaña con las mismas personas. Yo le predico a Johan, entonces me quedo con Johan 3 años. ¿Y a qué hora le predico a Diego? ¿A qué hora le predico a Olguita? ¿A qué hora le predico? ¿Sí? Entonces también vayamos avanzando, busquemos que más gente llegue a los pies del Señor. ¿Y esta multitud qué ocurrió? Dice, se maravillaba, o sea que para ellos fue nuevo. Para los que llevaron a los mancos, cojos, ciegos, ya era algo que esperaban y por eso lo llevaron. Pero esta multitud se maravilló porque se dio cuenta del poder que tiene Dios en la palabra. De cómo Jesús expulsó demonios, cómo Jesús los sanó, cómo la gente que llegó con dolor en el alma salió feliz. Hay una parte donde dice, me cambiaste mis lágrimas en gozo, en canto. Porque Él tiene ese poder de cambiar nuestro estado, pero no por un momentico, sino para siempre. Pero igual debemos de permanecer allí. Y luego dice, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. O sea, que ellos se maravillaron ante el poder de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿será que Jesús solo los quiso sanar en su alma y en su cuerpo? ¿O qué es lo más importante para Jesús? ¿El qué? El espíritu. Claro que sí. Esta gente bajó del monte siendo salva. También. Porque Jesús no iba a decir, te voy a sanar, pero si no creíste en mí no hay problema. Te voy a sanar, pero si no crees en mí no hay problema. Te voy a sanar. No, Él allá dice que lo sanó, pero además debieron de haber creído en Él, en su poder. Entonces les pido por favor que vayamos a Juan 5, porque Él también quiere sanar nuestro espíritu, ¿sí? Estas personas venían con algo físico, pero ya vimos que también sana el alma y además le da vida a nuestro espíritu. Entonces Juan 5, por favor, y el versículo 24. Espera a ver. Entonces dice así en Juan 5, 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, acompáñenme por favor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estas personas que Jesús llevó no llegaron solamente con su piernita, su manito, sus ojitos sanos, sino que llegó con el alma y el espíritu vivo. Y es lo que en nosotros debe de ocurrir cuando buscamos del Señor, que todo nuestro ser sea vivificado por Él, pero sobre todo nuestro espíritu, porque si nosotros llegamos y morimos, así tengamos ya la otra piernita, la otra manito, pues en el espíritu no las vamos a necesitar. Si era que estaba angustiada, si estaba triste, si estaba abatida, si no tenía las finanzas, cuando moramos no vamos a pensar en eso. Entonces mire lo que dice acá, de cierto os digo, viene la hora y ahora, eso es en el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, la palabra del Señor Jesús tiene poder, recibámosla. Cuando les invitamos también a la oración es porque allí se predica la palabra y esa palabra nos debe de vivificar. Siempre, todos los días, siempre. Él nos da la paz. Hay ocasiones en que les cuento que llegó ante los pies del Señor triste, preocupada, pero cuando leo su palabra busco salir con paz, busco salir tranquila, porque eso es lo que debemos de buscar en su palabra. Entonces Él dice acá, el que oye, ¿sí? Oímos, porque podemos estar acá pero distraídos.
Entonces oímos, pero luego ¿qué dice? Y cree. ¿En quién deben de creer? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Al Padre, ¿ven? Y el que cree al que me envió. Entonces no solamente creer en Jesús, es que Jesús me va a sanar, entonces Jesús. Es que Dios envió a Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Entonces Jesús siempre le dio el lugar al Padre. Él no quiso robar el lugar del Padre, a pesar de que es el mismo Dios, a pesar de que es la palabra de Dios hecha carne. Él dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. O sea, nuestros ojos, y ustedes saben que la oración del Padre nuestro es dirigida al Padre. Jesús es nuestro intercesor y es el mismo Dios, pero no debemos de quitar los ojos del Padre. Y luego dice así, me envió, tiene vida eterna. Esta gente que bajó del monte y que la multitud se maravilló, no solo era porque ya tuviera su manito, su piecito, sino que ahora eran salvos porque creyeron en Jesús. Ahora nuestra pregunta es, iglesia, ¿somos salvos? ¿Hemos creído en Jesús, en su poder? ¿Hemos creído en el Padre, en su poder? En su amor, porque déjenme decirles que Dios nos amó primero y por eso ahora estamos aquí, porque estamos recibiendo de su amor, de su misericordia, y ahora se la vamos a llevar a más gente para que reciba, para que reciba también de su amor y de su misericordia. Dios fue el que planeó que Jesús viniera. Él planeó. Dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ellos y nosotros ya no seremos condenados, porque hemos creído en Jesús, hemos creído en el Padre. Y Jesús, cuando nos acercamos, nos dio vida a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto por el pecado, y Él nos vivificó limpiándonos de pecado. Y mire, esta limpieza es eterna. La palabra también dice que no era como los machos cabríos que cubrían el pecado. No, Jesús no lo limpia. Entonces, si nosotros permanecemos en la vida de fe, no vamos a ser condenados. Vamos a entrar al reino de los cielos. Y mire lo que dice acá, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros estábamos muertos, ni siquiera estábamos mancos, cojos, ni ciegos, estábamos muertos. Imagínense, muertos ante el Todopoderoso, pero ahora hemos venido a Jesús y Él nos ha sanado, nos ha salvado. Ahora llevemos más gente, llevémosla. Cuando voy a predicar, hay veces, la verdad, dudo, pero yo también analizo y digo, lo que yo les voy a decir son mentiras. ¿Yo le voy a decir a esa persona alguna mentira? No, les voy a decir la verdad. Les voy a decir la verdad, así que no temamos. Aparte que ya recibimos todo el poder de Dios en nuestra vida, ¿cómo no vamos a llevar a más personas a que lo conozcan? Listo, entonces seguimos, volvamos a Mateo 15, por favor. Es que me toca ir contabilizando el tiempo. Ya, denme un segundito, listo. Entonces acá dice, ya en Mateo 15, en el versículo 31, dice, que ellos se maravillaron porque vieron a toda esta gente bajar sana. Y dice, y glorificaban al Dios de Israel. Ahora esa es la pregunta, ¿nosotros tenemos al mismo Dios? ¿Tenemos ese mismo Dios? Claro que sí. Entonces mire el poder que Dios ha mostrado, que nuestro Dios no sea ninguna otra cosa, no sea el celular, no sea la familia, no sea el trabajo. Claro que debemos de ser diligentes, pero no que se vuelvan nuestros dioses. Entonces vamos a ver cuál es ese Dios que nosotros tenemos, que es el mismo Dios de Israel. Les invito a que leamos el Salmo que esta mañana escuchamos, que es el Salmo 138, y allí vamos a poder ver el poder y quién es este Dios que nosotros tenemos. Salmo 138, por favor, y vamos leyendo. Dice así: te alabaré con todo mi corazón,
delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Se dan cuenta que ahí hablan de otros dioses? Pero él dice, no, esos otros dioses quedan por el piso, esos no son. Te alabaré a ti, Dios Padre, Dios Jesús, a ti te alabamos, no a los otros dioses, ellos no son nada. Cuando analizamos esta palabra, un endemoniado, ¿será que les podemos dar un medicamento? ¿Por qué lo digo? Porque hay veces, no, estoy enfermo, vayamos al médico, y no estoy diciendo que no, sino que nuestra fe está puesta primero en el Dios Todopoderoso, en el que sana. Él va a hacer, que sí, que tenemos que ir al médico, listo, pero los medicamentos no van a sacar los demonios. Los medicamentos, si estamos deprimidos, lo que va a hacer es dormirnos, dejarnos como sin fuerza, porque yo he hablado con personas que toman ese tipo de dopados. No está solucionando el problema. Entonces, que no hallen otros dioses. No, estoy triste, mejor me pongo a ver videos, me pongo a ver TikTok, mejor me pongo a ver la película, la novela. No, que quitemos esos dioses y busquemos al Todopoderoso. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Dios es misericordioso. Él, mire, mis amados, estamos acá por su misericordia, me incluyo. Yo digo, y Señor, gracias por ponerme allí al frente. Es por su misericordia y su fidelidad. Mis amados, si Dios dijo los sano, es así. Él no miente. Él es fiel a su palabra. Dice, porque has engrandecido tu nombre. Y nosotros sabemos que el nombre, sobre todo nombre, es el de Jesús. Es en el nombre de Jesús que vamos a ser sanos, sea de físico, sea del alma o sea del espíritu. Y luego dice, y tu palabra sobre todas las cosas. Jesús demostró poder con su palabra. ¿Se acuerdan cuando creo que era el soldado, el que tenía, el centurión que tenía un enfermo? Era un siervo que estaba enfermo y dice que lo quería mucho. Y le dijo a Jesús, mandó a decirle a Jesús que si podía orar por él. Y el centurión ni siquiera quiso que Jesús fuera a su casa porque decía, no soy digno, pero manda tu palabra y mi siervo va a ser sanado. Y Jesús la mandó y fue sanado. Y Jesús se sorprendió de la fe de este centurión. Entonces es que en nosotros no haya duda cuando dice acá, porque han oído, acá dice, y tu palabra sobre todas las cosas. Esa palabra es sobre toda nuestra situación, es la palabra del Señor. Su palabra no ha menguado, no se ha debilitado, Él tiene poder. Dice en el 3, el día que clamé, o sea, otra vez está orando. Acá está el Señor enseñando, el Señor nos está enseñando, oren, y yo les voy a responder, porque dice el día que clamé, me respondiste. Entonces, ¿cuántos de acá hemos recibido respuesta? Yo creo que la pregunta debiera de ser, ¿quiénes no la han recibido? Porque debe de ser ninguno. Dios siempre va a responder. Que a veces no queramos escuchar esa respuesta es otra cosa, pero Él siempre va a responder. Dice, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Sí ven? Y luego dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Entonces ya no soy yo sola en oración, en lectura, predicando. Ahora somos toda la iglesia, llevando a más gente. Miren, muchachos, yo estaba cerca a mis jefes cuando trabajaba y tuve la oportunidad de hablarles a ellos de Dios, pero creo que ustedes ninguno los conoce. ¿Qué les quiero decir? Cada uno tiene autoridades junto a ustedes, igual el niño, igual al niño que es nuestro hijo. ¿Qué les quiero decir? Prediquemos al más grande como al más pequeño, y ellos, si creen en el Señor, van a alabarlo, como dice acá, dice, ¿dónde está lo de los reyes? En el versículo 4 dice, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Han oído de parte de la iglesia, porque ¿cómo más se les va a predicar si no vamos? Ellos escucharon la palabra a través nuestro. Y luego dice, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. O sea, su poder, su magnificencia es grande, es sobre todos los dioses. Nos sana por completo y nos va a dar vida eterna. Dice, porque Jehová es excelso. Excelso es lo mejor.
Él es el mejor y no hay ningún Dios más, no lo hay, solo Él. Él es excelso y atiende al humilde. ¿Ven? Cuando los que llevaron a los mancos, a los cojos, los pusieron a sus pies, porque hemos de humillarnos. ¿Qué significa este humilde? Es ser mansos ante Él, escuchar su palabra y obedecerla, entenderla y agradecerle. Así como nosotros a veces nos toca ser sumisos ante los jefes, porque si no nos dicen, no sirves. Entonces bueno jefe, ¿qué desea que haga? Entonces, ¿cómo no más con Dios? Ser humilde ante su palabra, entenderla, recibirla y decir, Señor, obra en mi vida, tú eres maravilloso. Entonces, luego dice acá, y atiende al humilde, más al altivo, mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, vuelve, tú me vivificarás. No nos levantemos de la oración. Por eso es que hay que buscar un tiempo suficiente para orar, para que podamos salir de allí sanos, vivificados. ¿Sí? Y luego dice acá, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. O sea, aquí está ofreciendo Dios la salvación a través de Jesús. Jesús es la diestra de Dios, porque diestra significa como el más importante, como en el que confío. Entonces Jesús es el que nos da la salvación. Y luego dice, Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Iglesia, ¿cuál es el propósito de Dios en sus vidas? Cada uno tenemos dones, ministerios, no los guardemos, no nos dé temor usarlos, porque con esos dones y esos ministerios vamos a lograr que la iglesia crezca, salga adelante y además van a ser usados en el lugar donde estamos. Y luego dice, tu misericordia, Jehová, es para siempre. Mira, lo que ocurrió con Jesús fue hace casi 2000 años y su misericordia ha durado hasta hoy y durará para siempre, por una eternidad. Así que no nos apartemos de su misericordia. Y luego dice, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Todos los que estamos acá somos obra de sus manos y Él nunca nos desamparará. Entonces esta porción habla del Dios de Israel, de ese Dios poderoso, de ese Dios fiel, de ese Dios que nos ama, de ese Dios que nos ama y que desea que seamos sanos en todas nuestras áreas. Así que para terminar, ¿cuál es la labor de la iglesia? ¿Cuál creen que sea? A ver, ¿quién me va dando luces? ¿Quién va dando luces? ¿Cuál es nuestra labor según lo que hemos visto? Llevar almas, muy bien, al Señor Jesucristo. Entonces veamos por favor Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3 y del versículo 21 al 24. Primera de Juan, capítulo 3 del 21 al 24, ahí está. También leíamos que Dios tiene un propósito para nosotros y acá lo dice. Del 21 al 24, por favor lean conmigo. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos ante Dios. Aquí paremos. Si nosotros decimos, yo estoy bien con Dios, yo he orado, he leído, me he congregado, he predicado, estoy creyendo a su palabra, he sido sanado por Él, de lo que sea nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, y sabemos que tenemos una fe sana, tranquilos, no temamos. Hay veces uno le pregunta a personas que llevan tiempo en la fe, ¿qué pasaría si tú mueres hoy? Y empiezan como, ¿será que qué hago? ¿Será que si me voy al cielo o no? No dudemos. Si hemos creído en el Señor, no dudemos. Su promesa es ciertísima. Hemos sido salvados. Entonces tengamos confianza, nos está diciendo acá. Si nuestro corazón no nos reprende, pero si nos reprende, analicémonos. ¿Será que estoy orando sin fe? ¿Será que vengo a la iglesia porque ya es una costumbre? Ay, ¿para qué le predico a mi compañero si es una jartera? Sí, ¿qué habrá en nuestro corazón? Si Él nos está reprendiendo, pongamos atención qué pasa. Confianza tenemos en Dios. Dice en el 22, y cualquier cosa que pidiéremos,
la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. O sea, igual hay una condición. Y es que claro, cuando uno llega a la vida de fe, nuestra vida ha de cambiar. No podemos seguir siendo los mismos que llegamos ante Él, cuando llegamos cojos, mancos, ciegos, con el dolor en el alma. No, ya hemos conocido al Señor, nuestra vida ha de cambiar. Entonces dice acá, todo lo que pidieren, y si cualquier cosa que pidieren la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hemos de tener un comportamiento, y la gente, cuando les decimos, el Señor me sanó de la tristeza, de la depresión, me sanó de la angustia porque no tenía provisión en mi casa y llegó la provisión, me mostró el camino, o yo estaba enferma y el Señor me sanó, y la gente va a querer llegar, pero debemos de hablar. Si no hablamos, ¿cómo van a saber? Entonces dice allí, en el 23, y este es su mandamiento, que creamos. ¿Ven? Ya nos está diciendo de manera clara, creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y es porque toda la honra es al nombre de Jesús, porque es el mismo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces está diciendo allí que creamos en ese nombre, porque cuando vayamos y oremos por un enfermo es en el nombre de Jesús, por un endemoniado es en el nombre de Jesús. Y si estamos orando por nosotros mismos, porque en el lugar secreto, Señor, me siento mal, echa fuera este demonio, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. O Señor, me duele la pierna, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Por eso es que debemos de creer en ese nombre, no es en ningún otro nombre que oramos. Y luego dice allí, y nos amemos unos a otros, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Ven? La gente que llevó estos enfermos a Jesús es porque los amaban. De una u otra manera, mucho o poquito, pero los amaban. Y nosotros mostramos amor hacia los demás, llevándolos a la presencia del Señor, porque allá es en donde ellos van a tener esa sanidad, la que sea que necesiten, la van a tener. Entonces nos está diciendo esto, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ahora Jesús no está en el monte, ahora Jesús está en nosotros. Si hemos guardado sus mandamientos. Así que cuando Jesús le dijo a la samaritana, no es necesario que ores en este monte o en Jerusalén, sino que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, es porque Él iba a venir a nosotros. Y ahora Jesús está en nosotros, con mayor razón debe haber facilidad de que estemos cerca de Dios y llevemos a los demás al Señor. Y dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esto es lo que el Señor ha hecho, nos ha dado su Espíritu Santo. Y ahora como iglesia, lo que ustedes dijeron, primero, ahorita vamos a orar, primero para postrarnos ante el Señor. Cada uno sabe, analicémonos. Tengo un dolor en mi alma, tengo dolor en mi cuerpo, tengo alguna enfermedad, todavía no creo en el Señor y puede que si muero me pierda. Oremos primero por cada uno de nosotros y luego oremos por el que está alrededor. Si alguno desea que ya los servidores oren de manera especial, puede levantar la mano. ¿Por qué? Y lo otro, iglesia, es que llevemos a la gente a la presencia del Señor Jesús, porque Él obrará. Y enseñémoslos que escuchen su palabra y que la crean, ¿sí? Que no sea solamente ir por la sanidad, por el milagro, sino que permanezcan escuchando la palabra del Señor y mostrémosle de esa manera nuestro amor. Y lo último es que seamos esforzados. Sé que es difícil, hay veces la persona está muy lejos, a veces no es tan amable, a veces no me cae bien, a veces, bueno, mil cosas, pero esforcémonos, ¿sí? Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.